Estamos viendo los nombres de Dios y el día de hoy vamos a ver otro de los nombres de Dios. Pero yo voy a pedir que me acompañen a Oseas, capítulo 6, verso 6. Oseas 6:6 dice el profeta Oseas, declara una de las verdades más tremendas que puede haber en el pueblo de Israel. Dice así: misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. El profeta les declara una nación sumida completamente en ellos, una nación sumida en sus ideas, en su propio bien, en sus propios intereses. Se miren, no han entendido. Lo que yo quiero es misericordia. No me importa tanto el sacrificio es un medio, no es el fin. O sea, no se trata de decir, vengo, ofrezco el animal y ahí nos vemos. Se trata de entender el fin por el cual yo lo hice. ¿Sí me explico? ¿Por qué lo hice? Eso es por un lado. Y por el otro lado, le dice a Israel, a través del profeta, yo quiero que me conozcas a mí, más que traerme holocaustos continuos todo el día, y una vez al año hacer la gran fiesta de la expiación. Más que eso, yo quiero que conozcas quién soy yo. ¿Por qué es importante que conozcamos los nombres de Dios? Porque tenemos que saber quién es Dios. ¿Quién es Dios en la Biblia? Sus nombres nos hablan de sus facetas diferentes, cómo Él se ha manifestado al pueblo. Allí mismo en Oseas, pero en el capítulo 4, en el verso 6, voy a pedir que me ayuden a leer. ¿Alguien? ¿Qué es lo que el Señor a través del profeta Oseas le reprocha? Díganme ustedes, ¿cuál es el reproche que Dios tiene para su pueblo? No quiso conocer a Dios. Dice, mi pueblo fue destruido. Y yo el día de hoy puedo decir que de muchas maneras la vida de muchos cristianos son, o si no son, están siendo llevadas de situación en situación. Es muy lamentable, pero es la verdad, como el día de hoy muchos cristianos son llevados de desgracia en desgracia, de destrucción en destrucción, de situación tras situación, porque les falta el conocimiento de Dios. Y Dios le dice, por cuanto tú desechaste el conocimiento, yo te voy a desechar del sacerdocio. No has valorado lo que es el sacerdocio, no has entendido quién soy yo. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me voy a olvidar de tus hijos. Qué cierto es esto el día de hoy, para cada uno de nosotros. ¿Por qué estoy citando estas escrituras antes de entrar al nombre de Dios? Porque yo quiero que comprendan conmigo, que comprendamos el valor, la importancia que tiene el poder conocer a Dios, el tener un conocimiento claro. ¿Quién es Dios? ¿Qué es lo que Él ha dicho? ¿Qué es lo que Él ha pensado? ¿Cómo es la manera en la que Él ha plasmado sus ideas, sus pensamientos, sus planes? ¿Cómo es que lo ha hecho? Lo ha hecho a través de la palabra. ¿Qué tengo que hacer? Conocerlo a Él. En Jeremías capítulo 9, acompáñenme por favor, versos 23 y 24. Jeremías capítulo 9, versos 23 y 24.
¿Qué dice ahí? Una vez más, a través de Jeremías, le habla a una nación totalmente adúltera, una nación que se había olvidado por completo de Dios, una nación que había cavado cisternas en lugar de recibir de parte de Dios el agua viva. Y le dice, no te alabes, no se alabe el sabio en su sabiduría. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente porque es valiente, ni el rico porque tiene riquezas. Si hay algo en lo que se deben ustedes de alabar y de sentir satisfechos, es en entenderme, es en conocerme, que yo soy Jehová. Entonces, el énfasis que nosotros debemos de tener y de ponerle en nuestra vida es conocer a Dios. Si hay algo que yo quiero en mi vida personal, y esto lo hablo yo Luis, es conocer a Dios. Cada día de mi vida mejor. Porque el propósito y el deseo que Él tiene para mi vida es precisamente que yo le conozca a Él. Que yo sepa quién es Él, qué es lo que Él hace, cómo lo hace. Yo quiero conocer a Dios. Su palabra me dice que el mayor deleite está en conocerlo a Él. Así es de que al hablar de los nombres de Dios, no estamos hablando solamente de nombres, estamos hablando de Dios mismo. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo se manifiesta? Así que les voy a pedir que me acompañen a Génesis 14 para ver el nombre de Dios, el nombre que vamos a ver el día de hoy. Génesis 14. Versos del 17 al 22. Génesis 14, del 17 al 22, ¿ya lo tienen? Dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió, Génesis 14, 17, ¿estamos de acuerdo? Dice, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que no voy a tomar de ti, pero ni una correa, ¿verdad?, de sandalia. No voy a tomar nada, para que no se diga que tú enriqueciste a Abraham. ¿Sí? Lo parafraseé el último verso. Ahora, como ocurre con los nombres de Dios, muchas de las veces se aplica en las Escrituras a cosas o a personas, pero donde quiera que se usa, su sentido especial y distintivo de la persona o de la cosa a la que se refiere, en este caso, habla de alguien muy alto, más arriba, sobre los demás. Puede ser de su misma naturaleza o puede ser arriba de un grupo de cosas u objetos. Por ejemplo, el nombre que voy a hablar el día de hoy, y lo menciona aquí Génesis, es Elión. Jehová o Elión. Él es Dios y Elión
es alto, altísimo, el más alto. Y como les decía, esta palabra Elión se aplica para hablar de algo que está por encima de todos los demás, más arriba de todos los demás. Miren, vamos a ver un ejemplo en Ezequiel 41:7. Dice, para que veamos cómo se aplica esta palabra, no nada más se aplica a Dios, se aplica en otras cosas. Dice, había mayor anchura en las cámaras de más arriba. ¿Sí estamos viendo? Está hablando Ezequiel de una visión que tiene del templo y dice que ve las cámaras, las recámaras, pero ve unas recámaras que estaban mucho más arriba que las demás. Esa palabra es Elión, para que me vayan entendiendo. En el Salmo 89:27, para volver a tener otra idea más clara, en el Salmo 89:27, dice, yo también le pondré por primogénito, el más excelso. ¿Sí dice así? De los reyes de la tierra. Esa palabra excelso en el hebreo es Elión, el más alto. O sea, quiere decir que hay muchos reyes, pero por encima, arriba de todos ellos, está Cristo. Esa palabra Elión siempre habla de, si son escaleras, habla de la más alta. Si es una canastilla, habla de la canastilla más alta. Si está hablando de una persona, está hablando de una persona que es más arriba, pero está hablando en rango de un rey, por ejemplo. Entonces, la palabra Elión o altísimo, en su aplicación a Dios, habla o implica de que Dios es el más alto. Y que por debajo de Él hay gente a la cual Dios ha dotado con una autoridad o ha delegado una autoridad muy similar a la de Él, porque el Dios Elión, altísimo, tiene el poder para gobernar como Él quiera. Miren, en Génesis, que estamos en un momento, en Génesis 14, verso 22, verso 19, dice que Melquisedec, en el verso 19 le bendice y le dice, bendito sea Abraham del Dios Elión, creador ¿de qué? De los cielos y de la tierra. Y en el verso 22, Abraham le responde al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Elión, creador de los cielos y de la tierra. ¿Qué está diciendo? El nombre Elión significa aquel que está por encima de todo y que es el dueño, el poseedor de todas las cosas creadas, habidas y por haber. Eso es lo que significa este nombre. Ahora, vamos a ir viendo poco a poco cómo este nombre que Dios le da a conocer a Abraham es muy importante el día de hoy para nosotros. Porque Elión obra de acuerdo con su voluntad entre los ejércitos de los cielos, entre los habitantes de la tierra, y nadie puede alzar su mano contra él y decirle, ¿qué estás haciendo tú? El día de hoy, si hay algo que la iglesia debe de entender y de comprender, es precisamente este nombre de Dios. ¿Por qué? Porque el día de hoy parece como que la iglesia le está diciendo a Dios cómo hacer las cosas. No, es que Dios quiere que tú tengas esto, tengas el otro, hagas aquello. Incluso algunos dicen, mira, tú dile a Dios, Señor, a la de 3 yo quiero esto. Y tú me lo vas a dar. Y no están entendiendo que Dios, el León, está por encima. Y hubo un hombre en la Biblia, y muy interesantemente, porque para empezar, ¿quién es la persona que nos da la revelación de este nombre? Lo acabamos de leer. ¿Quién es? No.
¿Quién es la persona que trae esta revelación de El Elión? Ahí lo leímos en Génesis. Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? ¿Era quién? Un sacerdote de Dios. Ahora, ¿de qué nacionalidad era Melquisedec? ¿De qué origen? ¿Qué era? ¿Él era judío? ¿Era hebreo? ¿Qué era? Era un cananeo. Y sin embargo, él viene y le dice a Abraham que El Elión te bendiga. ¿Cómo es posible que la gente del mundo tenga un entendimiento más claro? Miren, yo me he encontrado, por ejemplo, mi suegra. A mi suegra se le murió su nieto, murió de cáncer. Y su hija, que supuestamente es cristiana, con su otra nieta, o sea, la hija de su hija, más bien era su bisnieto, okay. Y resulta que la hija y la nieta, que eran cristianas, se aferraban y decían, no, el niño va a vivir porque Dios lo va a sanar. Y luego por ahí alguien le dijo, fíjate que soñé, porque esos sueñitos, que le dijo, soñé a tu hijo, le dijo una hermana, ¿verdad? ¿Cómo que sí, lo soñé que estaba de trajecito, ¿verdad? Y lo veía predicando. Ahí está, ya confirmó Dios que mi hijo va a sanar y va a ser un predicador. Entonces ellos se tomaron de esa palabra y dicen, no, mi hijo va a sanar, y luego la abuela decía, mi nieto va a sanar. ¿Y cómo es posible que la bisabuela, que es una mujer que no es cristiana, cuando platicamos con ella, ella dijo, no, es que nosotros no somos Dios. Dios sabe si se lo lleva o lo deja, pero Dios hace su voluntad como Él quiere. ¿Te acuerdas? Y decíamos, ¿cómo es posible que una mujer que no está en la iglesia, que no ha tenido un entendimiento de Dios, y que bueno, pues es una mujer que trae un trasfondo católico, pueda comprender mejor y decirles, ¿verdad? No, pues si la voluntad de Dios es que mi nieto, dice, ¿verdad?, se vaya, pues se va a ir. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, pues resulta que el niño murió, y a raíz de eso, la mamá y la abuela, bueno, sobre todo la mamá, se retira de la iglesia y dice, no quiero saber nada de la iglesia. Y otra vez volvemos a ver a la bisabuela, hablamos con ella y dice, no, bien tranquila la señora, no. Dice, bueno, pues yo siempre he dicho que la voluntad de Dios, incluso ella dio en esa ocasión, me acuerdo que dio pues no puedo decir que sea un testimonio cristiano, pero sí un testimonio de su vida. Y dijo, miren, cuando mi hija mayor estaba enferma, estaba bien chiquita, ¿verdad? Y se estaba muriendo, pues yo la llevé al templo y dije, Señor, que se haga tu voluntad, tú eres Dios. Si mira, me la sanó. Pues Dios no quiso, pues Dios sabe. O sea, ¿cómo puede ser posible que la gente del mundo pueda entender mejor quién es Dios? ¿Cómo es posible? En Daniel capítulo 4 vamos a ver a un rey inconverso, un rey que no era hebreo, un rey, el más grande de los reyes que ha habido en la historia. El cual también entendió quién era el Elión. Daniel. Juan. Ok. El Elión, el es Dios. En hebreo, E de Enrique, L de Luis. Es una palabra. L es Dios. Y luego, Elión es E-L-Y-O-N. O sea, son dos cosas muy distintas. Él es Dios y Elión es Altísimo. Y yo les decía que la palabra Elión
es de uso común, pero siempre cuando se usa es para destacar algo que está arriba de los demás, encima de los demás. No importa si son de la misma naturaleza. Por ejemplo, dice la Biblia, hay muchos dioses, pero para nosotros solamente hay uno que está por encima, es Elión. ¿Sí estamos de acuerdo? Daniel 4, 34 y 35. ¿Quién lo lee? ¿Quién? ¿Quién era Nabucodonosor? ¿Quién era Nabucodonosor? Un nombre muy largo. El rey de Babilonia. Él era hebreo, no, ¿verdad? Nada. Muy bien. Sigue, por favor, Carlos Gómez. Nabucodonosor. Bueno, es como Parangaricutirimícuaro, ¿no? Que los se nos traban. A ver. Mis ojos al cielo, Ajá. y mi razón no se demuestra. Y bendije al Altísimo. Ahí está. Y bendije al Elión. En el hebreo es al Elión. Y está haciendo referencia a Dios. Bien, seguimos. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno. Sempiterno. Ajá. Y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? A ver, ¿cómo es? Dígame, esta es una de las mayores revelaciones que el hombre puede tener. Eso es tener un entendimiento muy claro de quién es Dios. ¿No es cierto? Sobre todo viniendo de Él. Porque no está viniendo del rey David, no está viniendo de Salomón, no está viniendo de ninguno de los reyes piadosos, no está viniendo del linaje de Abraham. Está viniendo de un rey que había sido juzgado por Dios, el cual cuando dice que su razón le es devuelta otra vez, él bendice a Elión y le alaba y le glorifica y dice al que vive para siempre y cuyo dominio es sempiterno. ¿Qué es sempiterno? ¿Qué es sempiterno? Digo, para entender esto, ¿verdad? Por siempre, para siempre, no tiene fin. Y dice, y su reino por todas las edades. ¿Te das cuenta? Era un hombre que no tenía computadora, no tenía internet, no tenía ninguna de esas cosas. Y sin embargo él decía, yo sé que él es el Elión, el que está por encima de todo. Su reino está por siempre. Su dominio es para siempre. Y luego dice, todos los habitantes de la tierra, y se está incluyendo él, porque él está en la tierra, son considerados como nada. Y él hace, ¿qué? Según su voluntad. ¿Cómo esto no lo leen todos esos que dicen que Dios, decreto que Dios va a hacer esto y que en el nombre de Jesús yo digo que... O sea, ¿cómo? ¿Saben por qué lo hacen? Porque no tienen un conocimiento de quién es Dios. No lo tienen. Solamente como en la mañana que estábamos haciendo un ejercicio muy interesante, ¿verdad? ¿Sí fue interesante o no? ¿Sí? Ok. Estamos haciendo un ejercicio y vimos un ejemplo de cómo se tuercen las escrituras. Cómo se sacan textos fuera de contexto y se aplica y se hace una doctrina. Y veíamos a la luz de la palabra cómo ese tipo de ejercicio está mal aplicado. Sucede lo mismo aquí. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos, escúchenme, toda la palabra, nos vamos a dar cuenta que no existe contradicción en ella. Nunca, nunca. Abraham, Isaac, Jacob, todo, Moisés, David, todos tenían un entendimiento claro, profundo, de quién era Dios.
y no tenían ningún problema. Ninguno. ¿Por qué el día de hoy sí tenemos problemas dentro de la iglesia? ¿Por qué el día de hoy está tan fragmentada la iglesia? Por lo mismo. ¿Por qué? Porque nos gusta solamente tomar unos textos. A algunos les gusta predicar nada más de aquí, de acá, remendar y coser y ahí medio hacer una tela ahí media pegada y ahí está el evangelio. No, ese no es el evangelio. Y luego dice, todos los habitantes son considerados como nada. A ver, ¿por qué el día de hoy se le enseña a la gente que tu autoestima es importante? Cuando este rey entendió perfectamente bien que solo existe un Dios, que es el León, que está por encima de todo, y que tú y yo no somos nada delante de Él. ¿Por qué lo entendía? Volvemos a lo mismo. ¿Por qué el día de hoy se mezclan tantas ideas del mundo dentro de la iglesia? Por lo mismo, porque no se tiene un conocimiento. ¿Y qué leímos hace un momento en Oseas? Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Ahora, yo se los dije, cada uno de ustedes es responsable de tener en su vida personal una búsqueda de Dios y profunda de la palabra. Cada uno. No pueden ustedes vivir de lo que se predica el domingo. No puede ser. Es como aquel niño que cada domingo le dan su Gerber y toda la semana lo abandonan. ¿De qué va a vivir? Lo que va a pasar es que pronto ese pobre niño o niña van a estar desnutridos, flacos. Y luego sigue diciendo, Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, y luego dice, y en los habitantes, estoy en el 35, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿por qué haces eso? Miren, ahora que fueron los temblores en Haití y en China, en Chile y en China, yo llegué a escuchar cristianos en el internet que decían, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué haces todo esto? Y sin embargo, aquí está un hombre que entendí y decía, Él es el León, Él es el Dios Altísimo. He escuchado cristianos que se complican la vida queriendo saber el por qué. Ay, ¿pero por qué? ¿Pero por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué Dios no me da? ¿Y por qué Dios me hace esto? ¿Y por qué yo no tengo aquello? ¿Por qué? Porque solamente Dios lo sabe. ¿Y cómo es posible que este rey pudiera entenderlo, tener una idea clara y decir, no, yo sé quién eres? No hay nadie. ¿Quién te puede decir a ti por qué lo haces? Como veíamos nosotros en el estudio del miércoles, cuando Dios le da la orden al pueblo de Israel, dice, ve y mata, destruye niños, niñas, animales, vacas, todo. Y otra vez nos encontramos a la gente y dice, ¿pero por qué? ¿Que Dios no es un Dios de amor? Es que no conoces a Dios. Entonces, hay que entenderlo, hay que saber quién es Dios. Cuando tú sabes quién es Dios, tienes un conocimiento de Él, ¿sabes qué va a pasar? Vas a vivir tu vida de la manera más tranquila posible, entendiendo que todas las cosas que suceden a tu alrededor son con un propósito divino. No lo sé. ¿Qué decía Job? Yo no lo sé, pero una cosa sí sé, que mi Redentor vive. Y que Él aún del polvo me va a levantar. ¿No lo decía Job? ¿Por qué entendían esto? ¿Por qué tú no? ¿Por qué yo no? ¿Por qué el día de hoy no lo entendemos en una forma clara? Por lo mismo. No se complicaba. Yo sé perfectamente bien quién soy yo. ¿Quién soy yo? Pues un pobre mortal. Y sé quién es Él. Un Dios perfecto, justo, recto, misericordioso. Sí, pero finalmente Dios. Y no hay nadie que le pueda decir
¿por qué lo haces? Ahora, ¿quiénes son aquellos que están por debajo de Él y que poseen una naturaleza semejante, no igual, Los ángeles son unos de ellos. Él está sobre todos los ángeles. El hombre, ¿verdad? El ser humano. Los salmos se refieren constantemente a Dios como el Altísimo. En el Salmo 82, verso 6, vamos a leerlo por favor. Este Salmo 82, verso 6, habla precisamente de la naturaleza de Elión. Y cómo Elión, está por encima de todos y sin embargo, él le ha dado al hombre la autoridad y parte de su naturaleza. Miren, ¿qué dice ahí? Dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos ustedes hijos del Altísimo. A ver, ¿será que aquí estamos tomando nosotros la doctrina mormona? Porque los mormones lo dicen, toman este verso y dicen, ahí dice, ustedes son dioses. ¿Será que está hablando de eso? Bueno, Jesús lo clarificó. Jesús habló de este salmo y de hecho lo clarificó porque ellos no entendían. Y es más, le reprochaban y le decían, ¿con qué autoridad haces eso? Miren, en San Juan capítulo 10, San Juan 10, versos 34, lo voy a leer porque quiero que leamos en el contexto. Si ustedes ponen atención, se van a dar cuenta, desde el capítulo 9, fíjense, esto es bien importante. Síganme ahí con su vista porque tenemos que hacer una correcta interpretación. ¿Estamos de acuerdo? San Juan capítulo 9, ahí hay una sanidad de un ciego de nacimiento. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si ustedes siguen leyendo, dice que todos los fariseos se le echan encima. Le hablan al hombre ciego y le dicen, a ver, dinos, ¿tú eras ciego? No, pues sí. ¿Y qué pasó? ¿Cómo te...? No, pues no sé, me abrió los ojos. A ver, traen a los papás y los encargan. A ver, ¿ustedes son los papás de este hombre? No, pues sí. A ver, ¿es cierto que nació ciego? Pues sí, sí nació ciego. ¿Y qué pasó? Pues no sabemos. Y dice ahí que lo hacían porque tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga. Sí vamos de acuerdo, ¿verdad? Bueno, en el capítulo 10... Jesús habla de una parábola del redil y habla de la famosa frase de Jesús el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Ok, en el contexto les está hablando a ellos. O sea, acordémonos que la Biblia no estaba antiguamente separada por capítulos y versículos. Eso hizo después. Entonces, en el contexto les sigue hablando a los fariseos y a los escribas. ¿Y qué les está diciendo? Ustedes son ladrones, son salteadores. Los que no entran por la puerta son salteadores y además son unos asalariados. ¿Sí o no? Ahí está hablando de eso. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Luego, en el 10, verso 22... dice que se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación y era invierno. Y Jesús andaba ahí por el templo, ¿verdad? Andaba caminando por el templo, en el pórtico de Salomón, y vuelven los judíos y le dicen, a ver, ¿hasta cuándo nos vas a turbar el alma? ¿Eres tú el Mesías? Dínoslo abiertamente.
Y Jesús les dice, se los he dicho, ya se los he dicho, pero no me creen. ¿Sí estamos de acuerdo? Si dice eso o no. Digo, puede ser que la versión cambie, pero en esencia está diciendo eso. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. O sea, lo que yo hago, todas las obras que hago, pues dan testimonio de mi Padre, que Él está en mí. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas, como ya se los he dicho. ¿Dónde lo dijo? Pues en el capítulo 10. Si se dan cuenta, van viendo cómo se va hilando, ¿verdad? Entonces, no son. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. ¡Ay! Ahí sí caló. Ahí sí dolió. ¿Por qué? Porque en esencia Cristo estaba diciendo, la palabra que usó en el griego es somos 2 gotas de agua. O sea, el Padre y yo somos igualitos en sustancia, en esencia, en todo. Entonces eso fue algo que al judío lo... ¿Cómo tú, un hombre pecador, dices que eres Dios? Vamos a seguir leyendo. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Por qué? Por la blasfemia, ¿verdad? Y Jesús les respondió, muchas buenas obras les he mostrado de mi Padre. Les pregunta, a ver, ¿por cuál de ellas me van a apedrear? Le respondieron los judíos diciéndole, por una buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces Jesús les responde, fíjense, cómo aquí hace Jesús, y esto es impresionante, una clara exégesis, una clara interpretación de la ley, de los salmos, y les dice, ¿no está escrito en su ley, yo dije, dioses somos? ¿Qué no está escrito en el Salmo 82, verso 6? Aunque no estaba separado así, pero entendían que en los salmos, ¿ustedes son dioses? Y si, dice 35, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no se puede quebrantar. Al que el Padre santificó y envió al mundo, ustedes le dicen, ¿tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, mas si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Qué les está diciendo? Es válido lo que yo hago. ¿Por qué? Porque ustedes también, si quisieran, podrían ser tal como Dios quiere. Cuando habla de ser dioses, no está hablando como los mormones lo dicen. Esta palabra de dioses habla de jueces. Eso es muy importante, ¿eh? Porque cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a imagen y semejanza, pero jamás dice que lo hizo ser un diosecito. Nunca, nunca dice eso. ¿Qué está diciendo en pocas palabras Jesús? Jesús está haciendo una clara interpretación y dice, a ver, ¿por qué se sorprenden de lo que yo les estoy diciendo? Cuando ustedes mismos deberían de ser jueces, deberían de ser como yo, exponiendo la palabra de Dios como debe ser de manera clara a la gente. Y si yo digo que soy un juez y que soy Dios mismo, no estoy violando la ley. Ahora, y si no me creen por eso, crean por las obras que estoy haciendo. Porque las obras que yo hago dan testimonio de que yo he venido del Padre y que el Padre está en mí. Así de que díganme, ¿en qué me van a echar pleito a mí? ¿Sí queda claro? ¿Sí estamos entendiendo? Ahora, el hombre fue creado a la imagen de Dios, pero sin saberlo, porque el pecado no se los permite. La naturaleza del hombre es una naturaleza caída, ¿sí o no? Pero tiene parte de Dios, sí. Cada persona, aún ese que también dijo de cosas, maldiciones, cada uno de los que estamos aquí, de los seres humanos, tenemos parte de la naturaleza de Dios, sí, pero ¿por qué no lo pueden ver? Por su naturaleza caída.
el pecado, no pueden, están separados. ¿Qué pasa cuando nosotros venimos a Cristo y somos una nueva criatura? Entendemos todo. ¿Por qué? Porque otra vez Dios nos vuelve a reconciliar, nos vuelve a justificar, nos vuelve a poner en el estado en el que debíamos de haber estado siempre. Hechos 17:28, el apóstol Pablo nos aclara de esto. Hechos 17:28. ¿Qué dice, por favor? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo en esencia? ¿Qué le está diciendo a los atenienses, a estos griegos, a estos filósofos, a esta gente que se reúne a hablar, a escucharlo hablar? ¿Qué le está diciendo? Que somos linaje de Él, que en él vivimos, nos movemos y somos. ¿Tenemos parte de su naturaleza? Sí. Pero tenemos que compartir su naturaleza espiritual para poder ser regenerados y entonces convertirnos en hijos de Dios. Pero tu vecina, mi vecino, ¿tienen parte de la naturaleza de Dios? Sí, sí lo tienen. No son una cosa así hecha rara. De hecho, ellos reflejan la obra de Dios. Pero la falta de entendimiento de Dios y el rechazo del conocimiento de Dios va haciendo que la mente del hombre se vaya deteriorando hasta el grado en el que dice la Biblia en Romanos 1 que el hombre fue quitándole la adoración al Creador y se le empezó a dar a los animales, a las bestias, a los cuadrúpedos, a las aves, ¿cierto o no? Y luego de ahí no fue suficiente, sino que todavía lo siguió entregando a sus propias pasiones y sus deseos, y dice que entonces llegó un punto como el que el día de hoy vivimos, nada menos aquí ayer vimos una de las marchas gays, y uno ve lo horripilante que es ver a estas personas haciendo desfiguros. Lo único que están haciendo es que están así, autonegando la creación tan perfecta de Dios, al no aceptar lo precioso que es el hombre. Es una cosa terrible. Y luego dicen, es la marcha del respeto y la dignidad. Y yo digo, ¿por qué no tienen dignidad ellos primero? Pero eso no es más que el estado en el que el hombre ha caído en la depravación, y es el punto más bajo. Es lo que dice la Biblia, que entonces Dios los entregó a sus concupiscencias, hombres con hombres y mujeres con mujeres. ¿No lo dice la Biblia? Sí. Es el fondo, lo más bajo. Una de las degradaciones que la Biblia dice de no conocer a Dios y no tener, o de rechazar el conocimiento de Dios, es la idolatría, que es lo que vivimos nosotros. Cuando hay misa, la gente va y van y se postran ante el Santísimo o ante la imagen de... Por ejemplo, ahorita yo estaba viendo que hay un monito de estos de los que mecen en Navidad. ¿Cómo le llaman? Cristos, ¿verdad? Cristitos, ¿o cómo le llaman? El niño. Y le dicen el niño milagrero. Y ya le pusieron una playera de la selección. Y la gente va y le pone fotos ¿sí? ¿Verdad? Esa es una degradación. Pero la más baja es la que acabamos de ver ayer. De verdad. ¿Por qué? Porque no solamente no reconocen a Dios y no solo no están viendo o adorando criaturas, sino que ahora se están depravando al extremo, yendo contra la naturaleza que Dios hizo. Dice la Biblia que en el principio Dios los creó, varón y hembra los creó. Nunca dice hizo un homosexual.
No, eso ya es otro asunto. Ahora, fíjense, esto es bien interesante porque el único que ha pervertido, y miren, todo se va enlazando, escúchenme, todo se enlaza de una manera bien interesante, les voy a decir por qué. Porque el único que ha torcido este concepto del que estoy hablando es Satanás, el único. Y dice la Biblia en Efesios 2 que él es el príncipe de este mundo en el cual seguíamos todos la corriente de él. En Isaías 14, versos 13 y 14, vamos a leerlo. Isaías 14, versos 13 y 14. A ver. ¿Quién decía esto? Sí, acuérdense que el rey de Babilonia, esta profecía fue contra él, pero ¿a quién está aplicándose esta escritura? A Luzbel. Y dice que Satanás dijo, subiré al cielo, allá en lo alto, porque acuérdense que el rey de Babilonia fue un tipo de Satanás, porque él, acuérdense que Dios dice, tú eres mi vaso, le dice a Nabucodonosor, tú eres mi escogido, yo te escogí, va a ser mi instrumento. ¿Para qué? Para traer juicio a Israel. Pero ¿qué pasó con Nabucodonosor? ¿Qué dice la Biblia? Que se le botó el orgullo, y dice que un día estaba viendo los jardines y todo el imperio que había construido, que dijo, mira la gloria que he creado, fue lo peor que pudo haber hecho. Es lo peor que podemos hacer. En ese momento, Dios lo juzgó. Le dijo, no, ¿qué? ¿Que tú has hecho, papá? Te lo di yo. Lo que tú tienes, ¿no fue acaso lo que Dios le dijo a Israel cuando iban a entrar a la tierra prometida? Cuida en tu corazón de no olvidarte quién es el que te dio todo eso. Y que no digas en tu corazón por mi poder, por mi fuerza, porque yo soy bien listo. Porque ese día marcaste tu sentencia. Fue lo que le pasó. Por eso dice, toma a Babilonia y toma la escritura de Babilonia de Nabucodonosor, la aplica a Satanás, porque él también hizo lo mismo. Dice, yo subiré, dice, me levantaré en mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y luego fíjense, dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Elión. Esa es la palabra que usa. ¿Verdad? Entonces, fíjense, esta verdad sobre el nombre de Elión que se nos da en la Escritura se revela a través de Melquisedec, que ya lo dijimos que era un rey de Salem, que con el tiempo sería Jerusalem. Se conocía como Salem, y él era el rey de ahí, y él era sacerdote de Elión. Él era un hombre cananeo, vivía entre ellos como uno de sus reyes, y por lo que vemos en la Escritura, parece que él no conocía ni a Elohim, ni a Jehová, el Dios de justicia, mucho menos al Shaddai, que era el derramador o el todo suficiente. ¿Por qué? Porque todos estos nombres son una porción especial para los elegidos de Dios. O sea, el Elohim, Jehová, el Shaddai, es una revelación del nombre de Dios que Él la da a aquellos que son de Él. Pero Melquisedec conocía a Elión, el Altísimo.
Y él entendía que en la creación de Dios había tronos, dominios, principados y potestades, pero que sobre todos ellos estaba Dios. En Colosenses capítulo 1, versos 15 y 16, a ver, si alguien lo... Nadie puede ver a Dios, pero Cristo es Dios en forma visible. Él existe desde antes de la creación y es supremo Señor de toda ella. Con su poder creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que se ve y lo que no se ve, ya sean ellos seres espirituales, poderes, autoridades o gobernantes. Todo ha sido creado por Él y para Él. ¿De quién está hablando? De Cristo. Bueno, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. No está hablando del primer nacido, está hablando del primero en orden, que es el primero de todos los demás. Porque en Él, ¿en quién? En Cristo, fueron creadas todas las cosas. Las que hay en ¿dónde? En la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Te das cuenta cómo todos los nombres de Dios, todos, sin excepción, todos se reflejan en Cristo? Todos. Y eso es algo que, por ejemplo, los testigos de Jehová no lo entienden. No lo pueden entender, pues si los cristianos no lo entienden, menos ellos. En 1 Corintios 8, del verso 4 al 6, quien guste, 1 Corintios 8, de 4 a 6. Acerca pues de las viandas que sacrifican los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Aquí Pablo está haciendo una clara diferencia entre los dioses, o lo que la gente les llama dioses, y señores. Pero si se dan cuenta, señores está en minúscula. Pero para nosotros dice, hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. ¿Y nosotros qué? Por medio de Él. Ahora, esto era algo que Israel no lo podía ver con absoluta claridad. No entendía, pero sin embargo, escúchenme, la gente gentil sí lo entendía. Sí sabían que había un Dios altísimo. Incluso, recordemos que la mitología está llena de relatos de hombres que eran hijos de los dioses. ¿Han oído de eso? Los hijos de los dioses. Y que ellos eran a su vez hijos del Dios más alto y Señor de todos. Melquisedec demuestra cómo incluso un hijo de Canaán tenía la idea correcta del Dios Elión, el cual preservaba la verdad de que la relación de Dios con tronos y dominios estaba muy debajo de él y que era el más alto de todos. Miren, en Hebreos capítulo 7,
Vamos a leerlo. Hebreos 7:3. A ver, perdón, sí, perdón, vamos a leer desde el 1. Perdón, yo se me brinqué un poquito, pero vamos a leer desde el 1 al 3, por favor. Sí, otra vez, del 1. Así es. A ver, este hombre, o esta escritura, nos presenta a este personaje Melquisedec como alguien sin padre, madre, genealogía, no tiene principio de vida, de días, ni de vida, sino que es hecho semejante al Hijo de Dios. Esta es la verdadera revelación que Dios quería dar de Cristo, el Hijo de Dios. Cuando le dice, tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy, tú eres mi hijo. Ahí en Hebreos 5, 5 y 6 dice, tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cuando nosotros leemos el título que se le añade al Altísimo, cuando es revelado por primera vez, es creador del cielo y de la tierra. Dice el Elión, creador del cielo y de la tierra. ¿Se acuerdan que fue lo que le dijo Melquisedec? ¿Verdad? Y Abraham también dice creador de los cielos y de la tierra. ¿Qué significa esto? Que el Altísimo o el Elión es el que posee todo, es el que tiene todo en los cielos, en la tierra, en la iglesia, en el mundo, y nunca renuncia a este derecho legítimo, aunque los ángeles o los hombres actúen por un tiempo como dueños de ellos mismos. Eso es bien interesante. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, verso 22. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 22. ¿Qué dice? ¿Qué dice de Cristo? ¿Verdad? Esto era precisamente la revelación que Dios tenía para el hombre, demostrarle a través de Cristo que Él era el más alto de todos. Lo que estaba diciendo Dios a Abraham a través de Melquisedec era lo siguiente: Abraham, tu Dios no es solo un Dios por encima de los dioses, es además el creador de todo el universo. Todo lo que hay en este mundo le pertenece, la riqueza, el ganado, los bienes. Él está en control de todo lo que vemos a nuestro alrededor. Tú has conocido a Dios de una manera, pero no como el Elión, el creador y dueño de todo. Así que de ahora en adelante Abraham está convencido de que Dios tiene todo bajo control. Por eso dice en Génesis 14, 22 y 23, he alzado mi mano a Jehová el Elión, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo,
para que no digas yo enriquecí a Abraham. En pocas palabras estaba diciendo Abraham a este rey de Sodoma: no quiero depender de ningún hombre. Por el contrario, toda mi vida, mi familia, mi futuro y todo lo que soy está al cuidado de él. Por eso Abraham pudo considerar todos los... A ver, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Quién de nosotros, si no tenemos esta comprensión de quién es Elión, no hubiéramos cedido ante la tentación cuando dice que este rey le ofrece todas las riquezas de Sodoma? Le dice: te doy todo, quédate con todo, dame a la gente y te doy todo. ¿Quién se niega a hacer eso? ¿Quién se podría negar a un rey de una gran ciudad que le diga: mira, te doy toda la riqueza, todo lo que tengo te lo doy, déjame las personas, nada más pues llévate todo? ¿Quién? ¿Sabes quién? Aquel que no conoce a Dios. Si tú no sabes quién es Dios, pero no Dios solamente, sino el Elión, entonces puedes ceder y venderte al mejor postor. Pero Abraham dijo: he alzado mi mano. Y cuando dice he alzado mi mano, está diciendo que he prometido y he jurado. Y escucha, que desde un hilo, ¿sabes lo que es un hilo, verdad? Hasta la correa de calzado, nada voy a tomar de ti, nada. Él de alguna manera pudo considerar los bienes de Sodoma como banalidades. Pudo burlarse del ofrecimiento del rey y decirle: me estás ofreciendo baratijas, rey de Sodoma, porque mi Dios es el dueño del universo. La tierra es su despojo, Él es mi provisión, y todo lo que yo habré de necesitar, todo lo que yo necesito, lo tengo en Él. Por lo tanto, toma tus cosas y vete, porque Él, Elión, me ha hecho un ofrecimiento que no puedo rechazar. Sin embargo, el día de hoy, ¿qué es lo que se dice? Tu mejor vida ahora. Confiésalo, decrétalo, visualízalo y será tuyo. Y por cierto, dicho sea de paso, este tipo de doctrina no es de la iglesia. Este es un paganismo disfrazado que ha entrado a la iglesia. Y la iglesia le ha abierto las puertas y le ha dicho: bienvenido. Se ha degradado a Elión, el Dios que tiene control y el poder de todo. Hoy nos han presentado una caricatura de Dios, un Dios que te da todo lo que tú quieres, hace todo lo que tú le pides. Y sabes que eso entonces ya no es un Dios, es un ídolo. Un ídolo es al que tú le ofreces sacrificios para que te dé un beneficio. Es algo terrible. Ahora yo les pregunto, ¿qué es lo que prefieres? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué queremos? ¿Tener un conocimiento claro de este Dios Elión, al cual también podemos rechazar al mundo y decirle: gracias, todo lo que tú me ofreces, todo lo que tú me ofreces es vano? Tengo algo mucho mejor. Tengo nada menos que al Señor del universo, de la tierra, creador de todo. Ahora yo les pregunto, si tú conoces a Dios en esta faceta, ¿te faltará algo? ¿Se dan cuenta por qué es importante conocer los nombres de Dios? Bien, vamos a orar. Ponte de pie, por favor.
No sé tú, pero mira, mientras no tengamos un entendimiento claro de Elión, nos vamos a vender al mejor postor. Por eso fue que Dios le revela a Abraham este nombre. Dice, no, Abraham, yo soy el Dios altísimo, el más alto de todos, todo es mío. Y por eso él pudo decir, no, perdóname, lo que tú me ofreces no se puede comparar, no puede compararse. Ahora yo te pregunto, ¿conoces tú a Dios de esa manera? ¿Eres capaz de decir, Señor, me pueden ofrecer todo el oro del mundo, pero yo te conozco a ti, sé quién eres y no te cambio por nada? Lo que el mundo me ofrece aquí es pasajero, es vano, es hueco, se acaba. Yo te tengo a ti, tú eres el Elión. Ahora, si no es así, ¿por qué no ahí en tu lugar le dices, Señor, quiero conocerte así? Ayúdame a tener un conocimiento más claro de ti. Padre, queremos conocerte. La única manera de saber quiénes somos en ti y de lo que tú nos has dado es conociéndote. Y la única manera de conocerte es a través de tu palabra. Tal como lo estamos haciendo el día de hoy. Al ir, Señor, estudiando y meditando en cada nombre que tú le has dado a tus hijos a través de la Biblia, con un propósito. De tal manera, Señor, que podamos nosotros también, como Abraham, rechazar y ver todo lo que el mundo nos puede ofrecer como algo vano, algo, Señor, que simple y llanamente no se puede comparar a todo lo que tú tienes, porque tú eres el creador de todas las cosas. Y dice tu palabra que fue precisamente a través de Melquisedec que nuestro Señor Jesucristo fue constituido sacerdote, como sacerdote del Dios Altísimo, del Elión, a través del sacerdocio de Melquisedec. Y esto quiere decir que el día de hoy nosotros, al tener a Cristo, tenemos todo, porque Él fue nuestro sumo sacerdote que traspasó los cielos y que hoy está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y por lo tanto podemos creer y confiar en que tú eres el que tiene el control de todas las cosas. Tú eres Dios, Elión, el Altísimo. Ayúdanos, Señor, a entenderte, a conocerte, saber más de ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.